Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma G040, parte 4. Definiciones. Parcela, área y o superficie de terreno rústico. Parcelación, división de un predio rústico, ubicado en zona rural o de expansión urbana, en parcelas independientes. No genera cambio de uso. Parapeto, muro, tabique o elementos opacos, translúcidos o transparentes, colocados para evitar caídas o separar unidades inmobiliarias. Parque, espacio libre de dominio público con dimensiones normativas que está destinado a la recreación pasiva y o activa, con predominancia de áreas verdes naturales. Puede tener instalaciones para el esparcimiento, la práctica de deportes, así como el desarrollo de actividades culturales y o comerciales. Parques metropolitanos, espacios de gran extensión dedicados a la recreación pública, activa y o pasiva, generalmente apoyados en características paisajistas o de reservas ecológicas, cuyas funciones y equipamientos se dirigen al servicio de la población de una área metropolitana. Parques zonales, áreas y o superficies importantes de recreación pública cuya función y equipamiento están destinados a servir a la población de algún sector de la ciudad con servicios de recreación activa y pasiva. Pasaje, vía para el tránsito peatonal que puede recibir el uso eventual de vehículos y que está conectada a una vía de tránsito vehicular o a un espacio de uso público. Pasaje de circulación, ambiente de la edificación asignado exclusivamente a la circulación de personas. Patio, superficie sin techar situada dentro de un predio, delimitada por los paramentos exteriores de las edificaciones o los límites de propiedad que la conforman. Patio de servicio, ambiente con o sin techo, destinado al desarrollo de funciones de lavandería y limpieza u otros servicios. Patrimonio cultural, toda manifestación del quehacer humano material o inmaterial que, por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, se encuentran expresamente declarado y registrado como tal. Pavimento, superficie uniforme de materiales compactos preparado para el tránsito de personas y o vehículos. Pendiente promedio de un terreno, porcentaje que señala la inclinación media de un terreno con respecto al plano horizontal, calculado en base a los niveles máximo y mínimo. Perfil urbano, composición resultante de las edificaciones consolidadas en un eje urbano. Persona con discapacidad, persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. Piso, espacio habitable limitado por una superficie inferior transitable y una cobertura que la techa. La sección de la cobertura forma parte de la altura de piso. Piso técnico, espacio limitado por una superficie inferior transitable y una cobertura que la techa, destinado solo para albergar equipamiento de la edificación. Planeamiento integral, comprende la organización, zonificación y vías primarias de uno o varios predios rústicos para integrarlos al área urbana más cercana, con la finalidad de sujetarlos a procesos de habilitación urbana. Plano de trazado y lotización, representación gráfica de la distribución urbana donde se definen las medidas y áreas correspondientes al tipo de habilitación urbana que se proyecte. Plano de zonificación, documento gráfico que indica un conjunto de normas técnicas urbanísticas y edificatorias establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano, por las que se regula el uso del suelo para localizar las diferentes actividades humanas en función de las demandas físicas, económicas y sociales de la población. Se complementa con la normativa sobre la materia. Plaza, espacio de uso público predominantemente pavimentado, destinado a recreación, circulación de personas, actividades cívicas y o culturales. Plazuelas, espacios de uso público, con fines de recreación pasiva, generalmente acondicionada en una de las esquinas de una manzana, o como retiro, atrio o explanada. Porcentaje de área libre, resultado de dividir el área libre por 100 entre el área total de un terreno. Pozo de luz, patio o área libre que se proyecta hasta la altura máxima de la edificación que define el pozo, cuya función es la de dotar a los ambientes circundantes de iluminación y ventilación natural. Predio, unidad inmobiliaria independiente. Pueden ser lotes, terrenos, parcelas, viviendas, departamentos, locales, oficinas,
tiendas o cualquier tipo de unidad inmobiliaria identificable. Predio matriz, predio ubicado en área urbana o rústica, de donde provienen las unidades inmobiliarias menores que se desmiembran, mediante un proceso de independización, habilitación urbana o subdivisión de lote, según sea el caso. Primer piso, nivel de un edificio que está inmediatamente sobre el terreno natural, sobre el nivel de sótano o semisótano, o parcialmente enterrado en menos del 50% de la superficie de sus paramentos exteriores. Programación de obra, resultado de la planificación de la ejecución del proyecto, en la cual se detallan intervenciones, etapas y tareas desde la recepción del predio hasta la entrega de la obra, dentro de los plazos previstos, los cuales pueden variar. Propietario, persona natural o jurídica, pública o privada, que acredita dominio sobre un predio que será objeto de habilitación urbana o de edificación. Proyectista, profesional competente que tiene a su cargo el diseño de una especialidad del proyecto de una obra. Proyecto, conjunto de actividades que tienen como objetivo la materialización de una idea que permite ejecutar una obra de habilitación urbana o edificación. Proyecto arquitectónico, conjunto de documentos que contienen información gráfica y técnica sobre el diseño de una habilitación urbana o edificación, cuyo objetivo es la ejecución de la obra en los límites del terreno. Se expresa en planos, gráficos, especificaciones técnicas y cálculos. Puerta de escape, salida alterna de un ambiente o de una edificación hacia una ruta que comunica al exterior o a un espacio libre de riesgo. Puesta en valor histórico monumental, obra que comprende, separada o conjuntamente, trabajos de restauración, recuperación, rehabilitación, protección, reforzamiento y mejoramiento de una edificación. Quinta, conjunto de unidades inmobiliarias unifamiliares de propiedad exclusiva que se ubican sobre un lote que cuenta con acceso mediante un espacio común o directamente desde la vía pública. Recreación pública, área o superficie de aporte destinado para parques, plazas y plazuelas de uso público. Reconstrucción, reedificación total o parcial de un edificio preexistente o de una parte de ella con las mismas características de la versión original. Refacción, obra de mejoramiento o renovación de instalaciones, equipamiento o elementos constructivos, sin alterar el uso, el área techada, ni los elementos estructurales de un edificio preexistente. Reforzamiento estructural, obra que se ejecuta con la finalidad de incrementar o restituir la capacidad de carga en un edificio preexistente. Estas cargas pueden ser de gravedad o de sismos o de viento. Remodelación, obra que se ejecuta para modificar total o de forma parcial la tipología y el estilo arquitectónico original de un edificio preexistente, que comprende la distribución de los ambientes con el fin de adecuarlos a nuevas funciones o incorporar mejoras sustanciales, sin modificar el área techada. Responsabilidades, obligaciones que deben ser cumplidas por las personas naturales o jurídicas, como consecuencia de su participación en cualquier etapa de un proyecto. Retiro, distancia que existe entre el límite de propiedad y el límite de edificación que se establece de manera paralela al lindero que le sirve de referencia. El área entre el lindero y el límite de edificación forma parte del área libre que se exige en los parámetros urbanísticos y edificatorios. Retiro para ensanche de vías, distancia que existe entre el límite de propiedad y el límite de edificación con restricciones de uso debido a la afectación del predio para la ejecución futura de obras para el ensanche de la vía cuya exigencia debe estar considerado en el plan de desarrollo urbano y se ejecuta mediante un proceso de expropiación. Gracias por ver este video, aquí te dejo algunos videos relacionados al tema.